días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, responsable del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en este evento organizado por nuestro socio corporativo SiteGround de la mano del Club Cámara Madrid. Gracias a los socios que hoy nos acompañan. Recordad, a aquellos que aún no lo sois, que este club empresarial está orientado a potenciar la visibilidad, fortalecer vuestro posicionamiento y facilitar la relación entre las empresas. Os animamos, por supuesto, que nos preguntéis y os suméis. Muy brevemente vamos a comentar las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. El webinar va a ser grabado, por lo que las cámaras permanecerán desconectadas y los micrófonos silenciados. Y si deseáis formular alguna pregunta, os animamos a realizarlas a través de este chat. Os rogamos además que os identifiquéis a través de este chat con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente. Podremos así enviaros en el correo de agradecimiento el contacto del ponente para aquellos que deseéis profundizar o realizar alguna consulta posteriori, y además haceros llegar el enlace para descargaros un ebook de seguridad que será realmente práctico. La grabación de esta sesión se subirá a nuestro canal de YouTube, por lo que podréis revisarla en cualquier momento, incluso compartirla. Y bueno, nada más, tenemos la suerte de contar hoy con José Ramón Padrón, Country Manager de SiteGround, como decía, socio corporativo del Club Cámara Madrid. José Ramón es un apasionado de la atención al cliente y las ventas en los sectores de hosting y open source en España y LATAM desde hace 21 años. Mezcla pasión, trabajo y devoción entre empleados y clientes, y eso nos va a permitir disfrutar de una sesión que tiene un carácter especialmente práctico. En lo que José Ramón nos va a mostrar va a ser estadísticas de uso, amenazas y ataques más comunes, el papel del proveedor de hosting en la seguridad web, y eso nos va a ayudar a implementar en nuestras empresas las mejores prácticas en la seguridad en la red. Así es, José Ramón. Así que gracias de nuevo a SiteGround por esta iniciativa. Gracias, José Ramón. Adelante cuando quieras. Muchas gracias, muy amable. Sí. Muy amable. Bueno, pues comenzamos. Mi nombre es José Ramón, como ya he dicho, Country Manager de SiteGround. En España somos un proveedor de hosting, de servicios gestionados de hosting especializado en WordPress y WooCommerce, fundamentalmente en CMS, ¿no? En ese software que gestiona el contenido de la presencia en Internet de nuestros clientes. La mitad de mi tiempo es para SiteGround y la otra mitad para la comunidad WordPress, que es la que permite que ese software, que ahora mismo pues, está gestionando más del 40% de todo Internet, pueda seguir creciendo, desarrollándose. Dicho esto, vamos a hablar de tecnologías, vamos a hablar, la verdad es que se habla mucho de seguridad. Se habla muchísimo de seguridad últimamente porque las estadísticas indican que se trata de uno de los temas, todavía pendientes de solventar por la gran mayoría de las compañías. Para llegar a un mayor entendimiento de cómo funciona la seguridad en Internet y lo que un proveedor de hosting, sea el que sea, nos puede ofrecer en estos términos, voy a empezar a daros una serie de cifras. Bueno, ahora mismo el 37% de Internet no utiliza ningún tipo de gestor de contenidos. Son páginas desarrolladas directamente en lenguajes de programación específicos, HTML, JavaScript, etc. Y sin embargo, el otro 62,9% sí son páginas web o comercios electrónicos que se han desarrollado en un CMS. En el mundo CMS, WordPress tiene una presencia del 64,5%. Como podéis ver, los siguientes en la lista son Shopify, que no es una plataforma, Joomla, y los porcentajes son muchísimo menores. Por lo tanto, el webinar de hoy, aunque va a ir dirigido a WordPress, es perfectamente aplicable a cualquier CMS y a cualquier página web que no utilice CMS, porque son prácticas de seguridad generales. Que quede claro, siempre hablamos de WordPress, pero lo cierto es que utiliza tecnología común para todo el mundo, MySQL, PHP, HTML, JavaScript, lo cual permite que es una de sus grandes ventajas, utilizar tecnología asequible y común para todos para poder hacer contenido en Internet. Perfecto. Ya sabemos quién es el rey de la gestión de contenidos y que hay un 37,1% de páginas web en Internet, y ahí también están incluidos los comercios electrónicos, que no utilizan ningún tipo de CMS.
Los principales peligros a los que nos enfrentamos diariamente, en este mismo instante, ahora mismo, seguro que dentro de vuestra infraestructura, dentro de vuestro, incluso del antivirus que tenéis en vuestro ordenador o del proveedor que os está dando acceso a Internet, se están parando ataques. En este mismo instante, mientras estamos hablando. Los principales peligros son los virus informáticos, que ya sabéis cómo se pueden... bueno, cómo uno se puede infectar, ¿no? Desde que encuentra una llave USB tiradón de garaje a simplemente no tener un antivirus actualizado o utilizar un equipo antiguo con un sistema operativo débil. El ransomware, que es precisamente el grandísimo peligro, sobre todo a nivel empresarial, troyanos bancarios, backdoors, que bueno, permiten instalar equipos, cualquier tipo de software dentro de tu ordenador, y los APTs, que son unos sistemas, bueno, pues un sistema de hackeo, por decirlo así, de ciberdelincuencia, que es capaz de introducirse en sistemas completos. Pero es que hay otros peligros y muchas veces no es que sean más peligrosos, pero no los tenemos en cuenta. El principal es que prácticamente ninguna empresa, autónomo, pyme se considera objetivo de un ciberataque. Pues un autónomo con una aplicación de facturación que utiliza, un taxista, un albañil, o sea, la gran mayoría de la gente piensa, ¿quién se va a fijar en mí? O sea, ¿por qué voy a ser yo el objeto de un ataque, de un ciberdelincuente que está al otro lado del mundo? Pues la verdad es que sí. Más del 42,5% de los ataques se dirigen a pymes y autónomos, a pequeña empresa, por decirlo así, a pequeña y mediana empresa. Y este es un grave peligro porque al no sentirnos objetivo, no ponemos en marcha las suficientes medidas. Y es así, así ocurre. Y esto cambiaría si la mayoría de la gente supiese que, bueno, el 60% de las pymes europeas, estas son cifras a nivel Comunidad Económica Europea, el 60% que son víctimas de ciberataques desaparecen a los 6 meses siguientes al incidente. Muchas veces, pues eso, porque el coste medio de un ataque, un ransomware de este estilo, ronda los 35.000 euros. Esta es la realidad también. Y como no somos conscientes de lo que nos rodea, pues no tomamos las suficientes medidas y se pueden llegar a producir lamentablemente este tipo de situaciones. Estos son datos del INCIBE y de Google. O sea, son datos reales de empresas reales. Por lo tanto, yo soy de las personas que piensa, después de 21 años, como decía en mi presentación, en el mundo del hosting, y viendo, bueno, pues hasta he visto desaparecer empresas por no tener copias de backup. Y eso también forma parte de la seguridad. He visto muchas cosas en 21 años y yo siempre llego a la misma conclusión. Sobre todo porque ahora mismo nunca antes ha habido tanta tecnología para poder frenar los ataques. Es cierto que los ciberdelincuentes, cibercriminales, no hackers, por favor, los hackers son otra cosa, por favor. Los cibercriminales tienen las mismas herramientas, es decir, el mal y el bien están muy equilibrados, pero lo cierto es que con unas medidas mínimas y cierto protocolo de trabajo, seríamos capaces de frenar prácticamente cualquier ataque, sobre todo los que vienen de gente que apenas tiene conocimientos o tiene conocimientos medios, y blindándola de una forma muy sencilla, dejando únicamente los ataques para gente muy experta, que esos van a hacerlo sí o sí. Les llevará, en vez de una hora, a lo mejor les llevará una semana o 15 días, pero al final lo conseguirá. Si la seguridad es un problema, el problema no es la seguridad. Os voy a demostrar por qué. Como os iba diciendo antes, que esté hablando de WordPress se aplica a cualquier CMS. Estas estadísticas son proporcionales a cualquier CMS y a cualquier empresa que no esté utilizando ningún CMS. Siempre ocurre lo mismo. En este caso, en el mundo WordPress, que es mayoría en el mundo, actualmente de las instalaciones, la última versión de WordPress, pues el 67,2 no tiene la última versión de WordPress. Error. Cada actualización siempre incluye partes de seguridad importantes
que pueden ayudarnos a evitar cualquier tipo de ataque. Y la realidad es esta. Solamente la última versión, que en este caso la tiene el 32%, es poquísimo, por decirlo así. Hablamos también del software que sustenta la mayoría de las webs en Internet, PHP. PHP actualmente, el 63% no está utilizando la última versión de PHP, que todas incluyen zonas específicas para blindar la seguridad. Pues solamente el 27% está utilizando la última. Bueno, en este caso la última es la 8 y la utiliza un porcentaje muy pequeño de Internet. Pero es cierto que con la 7.4 estaríamos bien. Ahora, utilizar 5.6, 7, 7.1, 7.2. Hace tiempo que se acabó el soporte de PHP para esa versión. Es algo que deberíais estar en este momento comprobando en nuestra web. ¿Qué versión de PHP estamos utilizando? Si no estamos utilizando la 7.4 o la 8, ya estamos cometiendo un error. ¿Cuáles son las vulnerabilidades más comunes? ¿Dónde se localizan? Esto es válido para cualquier CMS, repito. El 54 en plugins. Los plugins son unos componentes, bloques de software que ya tienen una funcionalidad predeterminada y que te puedes descargar. Todas pasan por filtros, todas pasan por multitud de chequeos previamente a ser publicadas en Internet y estar disponibles. Pero el inconveniente es que la gente no los actualiza o está utilizando una versión antigua y siempre tenemos que estar utilizando la última versión. Cuando no utilizas la última versión, pasa esto, que el 54% de las vulnerabilidades en una instalación WordPress u otro CMS están los plugins, el 31,5% localizado en el core, en el núcleo del software. ¿Significa esto que es inseguro? No, significa que mucha gente no actualiza WordPress o el CMS que utilice a su última versión y entonces tiene vulnerabilidades. Pequeñas puertas que aprovechan los ciberdelincuentes para hacernos la vida imposible. Y después el 14,5% está localizado en los temas o vulgarmente llamados themes, plantillas, como queráis denominarlos. Y pasa lo mismo, es por la versión, es la versión que estéis utilizando. Los ataques más comunes son cross-site scripting y SQL injection. Ambos utilizan puertas abiertas que les dejamos por tener software no actualizado o de mala calidad y lo que hacen es modificar el contenido de nuestra página web. Los cross-site scripting hacen que los visitantes puedan recibir desde nuestra página web, por parte de esos cibercriminales, pequeñas partes de software que se instalan en sus navegadores y sirven para cualquier cosa, desde robar datos bancarios hasta minar criptomonedas, anda que no hay cosas que... Para eso sí que les da la imaginación mucho también, ¿eh? Y el SQL injection es uno de los peores, pues porque también afecta a nuestra base de datos y eso es más difícil de corregir. Los CMS en general, hablo de WordPress por lo que os decía antes, por ser la gran mayoría en Internet. ¿Es WordPress seguro? Pues claro que lo es, como prácticamente cualquier CMS. Tiene actualizaciones regulares. Que se actualice mucho no es nada malo. Es que hay gente que está pendiente de mejorarlo continuamente. Hay una gran comunidad detrás, cientos de miles de personas. Y además existen foros, sistemas de soporte en los que la respuesta es prácticamente inmediata, mucho mejor que mucho software privativo y con licencia. Y además incorpora las últimas novedades en seguridad. Lo que realmente hace inseguro WordPress es lo que os decía antes, no actualizarlo, no mantenerlo, los humanos, por decirlo así. Bien, esa es la capa de aplicación. Estábamos hablando fundamentalmente cuáles son las mayores amenazas a los CMS o a nuestras páginas web que están hechas eso con PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS. Pero hay un jugador, un player importante en todo esto que son, en este caso, los proveedores de hosting. Cuando nosotros alojamos en un proveedor de hosting nuestra presencia en Internet, estamos dando prácticamente nuestro negocio. Lo dejamos en manos, en una casa. Es igual que si estuvieses instalando tu negocio en un local determinado de una calle, en una gran ciudad o en un pequeño pueblo. Entonces, cuando hablamos de proveedor de hosting,
debemos ser muy conscientes de cuáles son las medidas de seguridad que ponen en funcionamiento para que nuestros proyectos estén lo más seguros posible. ¿Cómo medimos esto? ¿No? Pues hay que hacerse preguntas, yo siempre lo pongo de esta forma, a 3 niveles. Hablando de seguridad a nivel data center o centro de datos, ¿qué medidas incorpora este proveedor de hosting en ese centro de datos? Seguridad a nivel servidor, ¿qué incluye cada producto o servidor que ha puesto a mi disposición y estoy pagando, alquilando o comprando? ¿Qué incluye ese proveedor de hosting? ¿Qué medidas de seguridad incluyen en cada uno de esos servidores? Y después, la seguridad a nivel aplicativo, que es la que comentábamos antes. Si es un proveedor de hosting, ahora veremos qué diferentes tipos tenemos y qué diferente tipo de seguridad aplican. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que aplican al instalar aplicativos? En este caso, WordPress, por poner un ejemplo, pero pueden ser muchos otros. Para que os hagáis una idea de cómo funcionan los proveedores de hosting, lo he dividido en 5 capas diferentes. La capa de centro de datos, la capa de infraestructura, que son los servidores y las redes, la de software base, es decir, el software que sin él ningún servidor funcionaría, hablamos del sistema operativo y todo el stack de software que permite que otras aplicaciones corran por encima, como PHP, MySQL, SQL Server, si aún estáis utilizando Windows, Microsoft. Hosting especializado, ya estaríamos hablando en este caso de la capa de aplicativo. Hay un montón de proveedores de hosting que están especializados en muchas cosas. Y después la última capa que nunca está gestionada por ningún proveedor de hosting, que es el contenido. Todos los proveedores de hosting, todos los proveedores de hosting a la vez incluyen servicios, independientemente de en qué parte estén especializados. En los centros de datos, pues hablaremos de servicios de manos remotas, de línea eléctrica auxiliar, cosas de este estilo. Bien. Los proveedores de hosting que están especializados en centros de datos los llamamos proveedores de housing, proveedores de colocation, son la base de Internet. Aquí os pongo ejemplos como SingleHop, Interxion, Fixtera, Tier-Point, Mixval. ¿Qué servicios facilitan? Espacio, el espacio físico en el que colocamos nuestros servidores o nuestros racks, conectividad a Internet de diferentes rangos, electricidad con su correspondiente redundancia y luego hay servicios de monitorización, backup externo, manos remotas que nos pueden vender. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que va a implementar este proveedor de hosting? Pues las relacionadas con la electricidad, el acceso físico a las salas de los servidores y lo referente a la conectividad. Ya está, la red, para llegar a vuestro rack o vuestro servidor y a partir de ahí ya es responsabilidad vuestra. Todo lo demás es responsabilidad vuestra. Cada vez se utiliza menos de esto, pero bueno, son muy utilizados por grandes empresas que realmente no se pueden permitir un data center o entienden que alguien especializado en centros de datos lo va a hacer mejor que ellos, que es lo que suele ocurrir. Después estamos con uno de los más utilizados en este momento, que son los proveedores de infraestructura como servicio, Infrastructure as a Service, proveedores como Amazon, Google, OVH, Hetzner. Bien, ¿de qué se encargan? Ellos tienen centros de datos, por lo tanto, todo lo que dijimos antes es válido, y además tienen la capa de red y la capa de infraestructura, servidores. Por lo tanto, ellos también son responsables de la seguridad de esos servidores y de esa red. Todo lo que esté por encima es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, si tu empresa se aloja en Google Cloud, es porque tiene un departamento de sistemas y un departamento de seguridad que se ocupa de la seguridad de vuestra empresa, porque Google no lo va a hacer. Nosotros trabajamos con Google Cloud. Nosotros tenemos cerca de 2.800.000 clientes en todo el mundo y los tenemos alojados en 5 o 6 data centers diferentes en todo el mundo. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, menos de la infraestructura y el centro de datos. Y cuando digo absolutamente todo, es absolutamente todo menos el contenido de los clientes. Bien, ahí tenéis unos ejemplos. DigitalOcean, OVH, que protagonizó una triste noticia hace un mes y pico, que ardieron un data center y medio de los que tienen en Francia, lamentablemente, y muchos clientes que no tenían copias de seguridad
completamente controladas, bueno, pues las perdieron porque al arder el data center ardieron las copias de seguridad. Eso no ocurre en SiteGround. Las copias de seguridad de un data center están ubicadas en otro data center. O sea que en eso llevamos ventaja. Lo lamento por ese proveedor de hosting, que es muy bueno, pero algún error han cometido, está claro. Siguiente proveedor de hosting, siguiente capa. Este es el más común en España, los que siempre nos han acompañado durante estos últimos 25 o 30 años. Pues hablo de Access, Arsys, Cedemon, Dynahosting, Hostalia. Estamos hablando de un proveedor que nos facilita centro de datos, servidores y además también se encargan normalmente del sistema operativo de PHP y de MySQL, de los servidores en los que alojamos nuestros proyectos. Por lo tanto, ellos se van a encargar de la seguridad hasta ahí. Y todo lo que corresponda a aplicativo, WordPress en este caso, o lo que estéis utilizando para vuestra página web, y el contenido es vuestro, es vuestra responsabilidad. Os estoy indicando esto para que sepáis hasta qué punto es responsabilidad. Tiene responsabilidad el proveedor de hosting respecto a la seguridad, para que no haya sorpresas. Lo digo porque hay clientes que vienen de, por poner un ejemplo, OVH, pues porque es muy económico. ¿Por qué? Pues que es un proveedor de infraestructura como servicio. Y a partir de ahí, los proveedores de hosting tenemos unos precios más caros, pues porque tenemos muchos más servicios y mucho más personal dedicado a administrar las cosas que ellos no administran. Lo que ocurre muchas veces es que hay gente que contrata productos de hosting porque ve un precio muy razonable, lo que él piensa que es razonable, claro, o ella. ¿Y qué ocurre? Pues que hay cierta parte de todo el servicio que no lo está administrando ese proveedor de hosting. Por eso tiene esos precios. Y vienen las sorpresas, las desagradables normalmente, las agradables no. Este es el típico proveedor de hosting que hemos tenido en España, como os comentaba. Entonces, se encargan del centro de datos, de los servidores de la red y del sistema operativo y el software base. Y hasta ahí su responsabilidad, hasta ahí. Nada más y nada menos. Y luego estamos los que estamos, valga la redundancia, especializados en algo. Aquí he puesto los que están especializados en WordPress, los más conocidos. Aquí en España, aparte de SiteGround, que llegamos en 2015 y, bueno, pues hicimos mucho ruido porque fuimos el primer proveedor de hosting especializado en WordPress en España. Y hablamos, pues, de Web Empresa, de Rayola, de HostFusion en España y fuera de España, en Estados Unidos, principalmente Flywheel y Pagely, que son de los más conocidos. ¿De qué se encargan? Nosotros, aquí ya puedo decir nosotros, nos encargamos de todo menos del contenido. Suena mejor, ¿verdad? Bueno, normalmente lo que tenemos son actualizaciones automáticas, que los desarrolladores pueden escoger que no sean automáticas, todo se ha dicho, de todo. Sobre todo de lo que está en el repositorio de los CMS en los que estamos especializados. Por lo tanto, nos encargamos del centro de datos y de los servidores, en nuestro caso porque lo hemos delegado, pero nos ocupamos del software base, de todo lo relacionado con el aplicativo, del soporte, de todos los servicios auxiliares con software, con soluciones nuestras. En nuestro caso, utilizamos los servidores de Google Cloud, solamente la infraestructura, desde el sistema operativo hasta el contenido, menos el contenido del cliente, está gestionado por nosotros. En proveedores de hosting especializados en WordPress, los clientes tienen que ocuparse normalmente de actualizar plantillas y plugins que estén fuera del repositorio, pero eso WordPress lo tiene bastante controlado y permite actualizaciones automáticas. Ok, luego os comentaré qué son las actualizaciones automáticas y por qué son tan importantes. Muy bien. Ya os he explicado los diferentes tipos de proveedores de hosting que hay para que veáis que los proveedores de hosting tienen limitadas sus responsabilidades. Es decir, si estás alojado en Google Cloud y tienes un problema con tu WordPress, pues es tu problema. Por poner un ejemplo. Lo mismo pasa si estuvieses alojado, pues no sé, en cualquiera de los otros que he comentado del siguiente nivel. Es una aplicación de terceros, tú te la gestionas. ¿Los proveedores de hosting especializados? No. Bien. Cuando voy a escoger proveedor de hosting, tengo que hacer preguntas específicas acerca de seguridad. Y los que ya estáis alojados, que seréis todos en algún proveedor de hosting, debéis tener claro qué medidas tienen en este momento. Por ejemplo, seguridad a nivel data center. ¿Tienen medidas para ataques de denegación de servicio o denegación de servicio distribuidos? ¿Qué medidas de seguridad física? Es decir, ¿quién puede entrar en ese data center?
¿Puede entrar cualquier persona? ¿Qué tipo de seguridad o identificación se pide a la hora de entrar en una sala? ¿Tienen monitorización específica de seguridad? Es decir, ¿es simplemente una monitorización de red y de sistemas normal? ¿O hay un equipo que se esté encargando de lo que ocurre en las redes y en los sistemas en cuanto a seguridad de forma específica? No hablo de todos en general y van mirando. No, no, hay un departamento de seguridad que trabaja en esto. Estas son preguntas que debo tener claras. Cuando hablamos de seguridad a nivel de servidor, las preguntas o lo que yo tengo que tener claro respecto a mi proveedor de hosting es, en este caso, ¿tienen medidas de aislamiento? Es decir, si estoy en un servidor, en una gran máquina, con muchos más clientes, si un cliente, que está en la misma máquina que yo, se infecta, lo atacan, ¿me va a afectar a mí? Esto es algo que tenemos que tener claro y se lo podemos preguntar directamente a nuestro proveedor de hosting. ¿Tiene el software del servidor actualizado la última versión? Muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la última versión de algo, ¿eh? Ojo, no es tan fácil. La de MySQL es ya ni lo sé, pero fijaos, la 7.5.1, 7 tal. Pero bueno, hay que hacerle esta pregunta. Oye, ¿cuáles son las versiones de software que tenéis a nivel servidor? ¿Están actualizadas? ¿Cuándo las vais a actualizar? ¿Qué procedimientos hay establecidos ante ciberataques? Por ejemplo, le podemos preguntar, oye, ¿qué pasa si tenéis un ataque de denegación de servicio? ¿Qué ocurre? ¿Lo tenéis planificado? Otro procedimiento puede ser preguntarles, ¿qué ocurre si atacan mi web? Si finalmente encuentran un agujero, una puerta trasera y mi web es atacada. Oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo me podéis ayudar? La mayoría de los proveedores de hosting lo que hacemos es proporcionar, ahí lo tenemos, backups. Oye, mira, si te han atacado, los proveedores de hosting no tocamos el código. Lo que tenemos que hacer es facilitar al cliente la última versión no infectada de su página web. Para eso está el backup. Y eso sí, si la incidencia viene por el software del servidor, esto tenéis que saberlo todos y todas, la responsabilidad es del proveedor de hosting. Ha ocurrido, está ocurriendo desde hace un mes en un proveedor de hosting conocido, en el que han tenido una vulnerabilidad en sus sistemas y han podido entrar por FTP a las webs de los clientes y han instalado unos scripts para hacer sus boberías. En este caso, algunas muy peligrosas y otras no tanto. Y el proveedor de hosting lleva un mes y pico arreglándolo. Es uno de los conocidos. Y esto pues se solucionaría si hubiesen estado a la última tecnología con un equipo pendiente de la seguridad. Entonces, backups y recuperaciones. Lo mismo. ¿Qué política de backup tenemos? ¿Cuántas copias de mi web o de las webs que tengo guardáis? ¿Durante cuánto tiempo? Otra pregunta a hacerles es, si quiero recuperar contenido, ¿va a tener un coste? ¿Cuántas veces puedo recuperar mi contenido? ¿Puedo recuperar todo mi contenido o solamente la base de datos? Este tipo de preguntas tienen que estar perfectamente claras siempre. Son preguntas que tenemos que hacer a nuestro proveedor de hosting. Y pongo entre paréntesis, ojo, ubicación, por lo que le pasó a VH, que es claramente público, en que ardió un data center y hay muchos negocios pues, que se han quedado sin nada. Y algunos han cerrado, por supuesto. Por eso hay que tener muy claro todo lo referente a backups. ¿Qué más le puedo pedir a mi proveedor de hosting? Estas son las preguntas fundamentales. ¿Tenéis las últimas versiones de software disponibles? ¿Cuáles son las que tenéis? ¿Cada cuánto tiempo tardáis en actualizarlo? Si ahora mismo tenemos la 8 de PHP en SiteGround, por poner un ejemplo, y las anteriores, claro, si el tuyo está en la 7.2, directamente te recomendaría que, y esa fuese su máxima, directamente te estaría recomendando que te fueses de ese proveedor de hosting. Directamente, te diría. Bueno, ¿quién se encarga de las actualizaciones de software? Es decir, tienes que tener claro cuando estás en un proveedor de hosting quién se encarga de eso. ¿Me tengo que encargar yo como cliente o te encargas tú? ¿Y de qué parte? ¿Okay? Y yo también les preguntaría, como os decía antes, en caso de que mi web esté atacada, me la hayan borrado o tal, ¿quién se encarga de limpiar esto? ¿Es mi responsabilidad o responsabilidad del proveedor de hosting? Dependiendo del tipo de proveedor de hosting y dependiendo del tipo de ataque, en este caso,
Si el error lo ha cometido el cliente, normalmente es el cliente quien tiene que arreglarlo, pero el proveedor de hosting, por supuesto, ayuda en todo caso. Muy bien. ¿Qué es lo mínimo que le tenéis que pedir a un proveedor de hosting? Yo insisto mucho en lo del proveedor de hosting porque es la base. ¿Vale? Luego ya vamos a otro tipo de cosas. Pero insisto mucho porque es la base. Y la base de toda vuestra presencia en Internet. Como os decía, ya he visto cerrar, y en esto prefiero meteros todo el miedo del mundo, ya he visto cerrar empresas por no tener copias de backup. Por no hacerlas, por no haberse preocupado. Y porque el proveedor de hosting en aquel momento no lo ofrecía directamente, sino que era un servicio extra. Entonces, ¿qué le podemos, y para que dejen de ocurrir este tipo de cosas, va este tipo de charlas? ¿Qué le tenemos que pedir a nuestros proveedores de hosting? Actualizaciones automáticas de core, del núcleo del software, de temas y plugins del repositorio oficial. Esto es lo mínimo. ¿Que tienes un desarrollador muy bueno y que no quiere actualizaciones automáticas? No pasa nada. Le das un botoncito y ya no las tienes. Pero esto es súper útil para la gran mayoría de Internet, porque la gran mayoría de la gente le dan su página web, se la entregan y se olvida. Y nadie está actualizando eso. Por eso los proveedores de hosting ponemos en marcha actualizaciones automáticas. Si no hay actualizaciones automáticas, pues hombre, deberíais tener en cuenta otro tipo de proveedores de hosting. Las últimas versiones de todo o la anterior, ¿vale? No tiene por qué ser la última de la última, que es lo recomendable, por cierto. La anterior a la última es asumible, ¿ok? Asumible. Pero si lo único que tiene disponible está 2 más atrás de la última, cambiaos de proveedor de hosting inmediatamente. Porque ya estáis en peligro. Ya estáis en peligro, porque son versiones que ya no están soportadas. Y esto es muy serio. Backups. ¿Qué tipo de backups le tenemos que pedir? Diarios. Y si tu proveedor de hosting por precio o por naturaleza no te los hace, pues te los haces tú. Pero si te los haces tú, cosa que entonces no sé para qué tienes un proveedor de hosting, hazlos diarios. Y también cada vez que hagamos un cambio importante en nuestra web. Es decir, que tu proveedor de hosting te permite hacer backups a discreción, como solemos llamar. Que tenga aislamiento de cuentas de hosting. Esto significa que tenga un cloud, que nos están vendiendo un cloud, una nube increíble, maravillosa, bueno, híbrida, pública, privada, lo que sea. Si a un vecino le atacan y lo consiguen, que no me afecte a mí. Y esto es algo muy importante que tenéis que preguntar. Y luego una serie de herramientas de seguridad. Escáner de ficheros, permisos de ficheros y carpetas, ocultar versiones de software para posibles hackers, herramientas específicas para detectar si estamos sufriendo algún tipo de ataque, cómo corregirlo o cómo prevenirlo fundamentalmente. ¿Ok? Certificados SSL, bueno, TLS, LTS, gratuitos. En este caso, Let's Encrypt es una tecnología ya disponible en todo el mundo que te da SSL, HTTPS gratis. ¿Que queréis certificados de pago? Perfecto. También tiene que permitir que yo pueda traer mi certificado de otro sitio. Esto es lo que le tenemos que pedir como mínimo. Y esto en cuanto a seguridad es importante. Ya yo creo que nadie discute en este momento, técnicamente hablando, que las webs tienen que ir bajo protocolo HTTPS. Si por casualidad la persona que lleva vuestra web o vuestro SEO os dicen que el HTTPS es malo, perfecto. Cambiaos en este caso, de desarrollador o de SEO, porque estamos hablando de un tema de seguridad y lo suyo es una opinión. Y esto es absolutamente probado y objetivo. Por lo tanto, no hay discusión. CDN integrada. Si vuestro proveedor de hosting tiene CDN integrada, pues sería fantástico. La CDN, Content Delivery Network, son las siglas que definen a un sistema normalmente hecho por terceros que proporciona el contenido de mi web en diferentes partes del mundo. Lo bueno de estos proveedores de CDN es que también incorporan sus medidas de seguridad auxiliares, como sería ocultar mi dirección IP, mis DNS. Tienen medidas para evitar y parar ataques de denegación de servicio. Me proporcionan HTTPS en caso de que yo no lo tenga. Tienen sistemas de compresión que aceleran mi página web. Tienen servicios de firewall web, que es algo que le tenéis que pedir a vuestro proveedor de hosting, pero también lo tiene la CDN. O sea, que vuestra web vaya a través de CDN, que hay muchas gratuitas.
Nosotros ofrecemos una gratuita dentro de los productos de SiteGround que está integrada en nuestro panel de control. Ir a través de servicios de CDN aumenta nuestra seguridad en varias cosas. Y muchas son gratuitas, es algo que os recomiendo mucho. A nuestro proveedor de hosting también le tenemos que pedir Firewall Web. El Firewall Web es un tipo de firewall específico que está controlando una parte del tráfico determinada y que funciona como todos los firewalls con reglas. Reglas que le decimos, oye, si viene un paquete de este estilo, que no entre. Si viene un paquete de esto, tampoco. Debe tener Firewall Web con reglas específicas, del CMS que hayas escogido o de herramienta que hayas escogido y actualizado. Importante. ¿Qué más le podemos pedir a nuestro proveedor de hosting? Doble factor de autenticación para entrar en mi sistema de panel de control. Yo creo que ya el tema de las contraseñas, os habréis dado cuenta, no sé si os lo han dicho, pero contraseñas como ABCD 1, 2, 3, 4 o hacer así con el dedo encima del teclado. Las típicas, los sistemas de ataques de fuerza bruta o ataques de diccionario son capaces de romper esas contraseñas en menos de 3 segundos. Por lo tanto, el uso de contraseñas fuertes es obligatorio. Le tengo que pedir a mi proveedor de hosting un generador. Esto, si no lo tiene él, pues lo ponéis vosotros, no pasa nada. Pero si hay un proveedor de hosting que tiene doble de factor de autenticación a la hora de entrar en sus herramientas y además te permite generar contraseñas fuertes para lo que sea que estés gestionando, es que se preocupa por la seguridad. Estos son, como habréis observado, son detalles. Son detallitos, pero son detalles que indican cuál es el grado de compromiso de tu proveedor de hosting con la seguridad. ¿Ok? Generación de contraseñas fuertes y soporte experto. Y con soporte experto me refiero a que el equipo de soporte tenga claro qué es lo que hay que hacer cada vez que se produce un ataque. Así de claro. Ok. Todo este tipo de... hay un montón de medidas que podemos poner en marcha y las tenemos juntas, hemos juntado todas esas letras y esas palabras en un ebook de seguridad. En un ebook de seguridad que os facilitaremos un enlace para que os lo podáis descargar. Lo importante de todo esto y que creemos que quede perfectamente claro. Tendréis muchísimas menos posibilidades de ser atacados simplemente por el hecho de usar un buen proveedor de hosting encargado de la seguridad. Y si no tenéis un buen proveedor de hosting, un proveedor de hosting regular, podemos decirlo así, pero que si tenéis siempre el software actualizado a la última versión y usáis contraseñas fuertes, si a eso le unís que vuestro proveedor de hosting tenga un mínimo de dedicación y esfuerzo a la hora de poner en marcha medidas de seguridad, es bastante difícil que os ataquen alguna vez en la vida. Lo van a intentar miles de veces. Las herramientas de este estilo, como por ejemplo las de doble factor de autenticación, generación de contraseñas fuertes y lo que comentábamos antes de herramientas específicas y permisos, son las que fundamentalmente frenan los ataques de fuerza bruta o diccionario. En WordPress, de por sí, por poner un ejemplo, siempre digo lo mismo cada vez que digo WordPress, pero bueno, WordPress de por sí es seguro si tienes el software actualizado y utilizas contraseñas fuertes. No necesitas añadir plugins de seguridad. Pero eso sí, los proveedores de hosting y muchos plugins de seguridad te dan datos de lo que pasa. Y si estás suscrito a algún tipo de email que te indica cuántos intentos de entrar a tu web ha habido diariamente, verás los números. O sea, yo tengo una web que es de un despacho de abogados de mi hermana en Ourense y todos los días recibo 100 y pico, 200 intentos de entrar en el panel de administración de mi página web. Y para eso están este tipo de cosas, que si tu proveedor de hosting no los tiene, los tienes que poner tú. Los ataques de fuerza bruta o diccionarios son también de los más comunes. Y son unos ataques muy sencillos de definir. Son los que intentan entrar utilizando combinaciones de contraseñas en tu área de administración. Entonces, si cuanto más larga, en este caso, cuanto más compleja sea la contraseña, pues muchísimo más difícil es. Ahí os recomiendo y que utilicéis contraseñas fuertes. Las que normalmente generan las aplicaciones
parece que está escrito en un idioma alienígena o algo así. Eso es dificilísimo de recordar. Por lo tanto, un consejo que os doy es que tengáis algún tipo de frase en la que podáis meter o sustituir letras por números o poner signos de puntuación entre las palabras, lo suficientemente larga que contenga números, porque aunque parezca lógico en nuestra cabeza, no lo es para los sistemas que están intentando detectar las contraseñas. Que tenga un mínimo de 16 caracteres. Por eso, pues yo qué sé. Fijaos, una podría ser actualizaciones, tanto por ciento, automáticas, tanto por ciento de, y el nombre de tu hija, por poner un ejemplo. Y podrías generar una contraseña lo suficientemente fuerte para ser prácticamente irrompible. No hay nada irrompible en Internet, ¿vale? Pero nadie se tomaría la molestia ni los años necesarios para poder romper una contraseña de esas características. Por lo tanto, recordemos cuáles son las preguntas que tenemos que hacer en nuestro proveedor de hosting, porque en este mismo momento se están intentando hacer algo en vuestra web. Están escaneándola, viendo si hay algún tipo de puerta que puedan utilizar para poder hacer sus fechorías. Por lo tanto, las preguntas son, ¿está mi web aislada del resto? ¿Cuáles son las últimas versiones de software que tenemos? ¿Qué ocurre en caso de un ataque? ¿Y cuáles son las medidas que tenéis para determinados tipos de ataque? Y sobre todo, en caso de ser atacado, ¿cómo me vais a ayudar? ¿Y cómo os puedo ayudar? Y ya os digo, los proveedores de hosting, si el ataque es responsabilidad del cliente, lo que solemos hacer es facilitaros backup y un poquito de ayuda, de consejo. Oye, pues mira, borra estos ficheros. No podemos hacerlo porque es vuestro contenido, pero os decimos lo que tenéis que hacer. Si, lógicamente, la brecha de seguridad la hemos provocado nosotros nos solemos encargar de todo, ¿ok? Y nada, os facilitaremos este ebook, este libro electrónico, para que tengáis unas claves muy importantes que son para WordPress, pero también os dan pistas si estáis utilizando cualquier otro tipo de CMS. Y nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Os dejo aquí mi correo electrónico, jose.ramon@siteground.com, por si necesitáis aclarar cualquier tipo de cosa. Mi correo electrónico está abierto. Suelo contestarlo a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. O sea que un poquito de paciencia. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Sí que a mí, si me permites, me gustaría hacer alguna pregunta. Por favor. ¿Cómo crees qué sería necesario ahora mismo en las empresas para poder reforzar su seguridad digital en general? ¿Qué es lo principal en este caso? Bueno, yo lo que he hecho mucho en falta con todas las empresas con las que hablo, que son muchas a lo largo del año, es un plan de seguridad concreto. Eso que haría cualquier director técnico o director de seguridad en condiciones. Actualizado a la situación que estamos viviendo en este momento, que es que mucha gente está teletrabajando desde su casa y los sistemas ya no tienen la misma configuración que tenían cuando estábamos en nuestras oficinas. Yo lo que he hecho mucho de menos también, que es la formación a empleados y empleadas en cosas tan básicas como, por ejemplo, como detectar un phishing, que es la puerta de entrada del 90% de los ataques de ransomware. Entran porque alguien hace clic en un correo electrónico. Y lo malo del phishing es que, bueno, hace unos años pues veías un email que te llegaba con un logotipo, con tal, con faltas de ortografía, veías que algo no cuadraba en ese tipo de emails, pero es que ahora los hacen perfectos. O sea, los hacen tan perfectos que es muy difícil localizar. O sea, muy difícil de, pues eso, poder localizarlos y detectarlos. Entonces, yo echo de menos eso. El poder ver que las empresas realmente se toman en serio la seguridad. Hay un plan actualizado de seguridad, actualizado a la situación que corre cada empresa, que tiene cada empresa en este momento. Nosotros, por ejemplo, no sé si no lo he dicho, pero nosotros estamos trabajando desde casa, desde marzo del año pasado. El teletrabajo es algo normal en nuestra empresa porque viajamos mucho, etc. Y el departamento de soporte no es la primera vez que da soporte desde otra localización, porque viajamos mucho al país de origen de la empresa, que es Bulgaria. Muchísimo, además. País precioso. Bueno, ¿qué quería decir con todo esto? Si tu plan de seguridad es de hace 2 años y ahora la empresa
está viviendo una situación completamente diferente, tienes que actualizarlo, porque el número de amenazas se ha multiplicado. Porque hay mucha gente que no está prestando suficiente atención al equipo que está utilizando para trabajar desde casa, o está trabajando con un router muy básico, o ese router tiene una contraseña, bueno, es decir, estamos mucho más expuestos. Eso es lo que yo diría que de forma general falta, ¿no? El plan, qué ocurriría en caso de y qué hay que hacer. Más, sobre todo, la formación a los empleados en temas tan básicos como phishing y gestión de contraseñas. Y todo lo demás que he dicho yo, porque seguro que la gente que nos esté escuchando, más de la mitad de las preguntas no sabe la respuesta. Por ejemplo, una pregunta que me parece súper importante. Si mi web ha sido atacada por un ciberdelincuente, ¿cuáles serían los primeros pasos que debo poner en marcha, José Ramón? Muy bien. Bueno, si mi web ha sido atacada por un ciberdelincuente con éxito, lo primero que tengo que asegurarme es de cuándo se ha producido ese ataque. Es decir, tengo que saber lo antes posible cuál es la copia de seguridad que incluye la última versión sana y completa de mi página web. Cuando sabemos eso, lo que tenemos que hacer es llamar a nuestro proveedor de hosting y decirle, salvo que es algo que tengas que hacer tú o que puedas hacer tú, que me restaure esa web. Eso para solucionarlo de forma inmediata. ¿Okay? Pero, claro, si restauro esa versión, sigue estando la debilidad, la puerta que utilizaron, ¿no? Entonces tengo que llamar a mi proveedor de hosting mientras estoy haciendo todo esto para preguntarle, oye, mira, me ha pasado esto, me han atacado la web, necesito saber cuál es la puerta de entrada. ¿Vale? Normalmente los proveedores de hosting te tienen que dar pistas. Pues mira, ha sido porque tienes el WP Forms Lite sin actualizar desde hace 2 años. Esto es lo que suele ocurrir. Vale, entonces actualiza ese plugin y ya lo tienes. El proveedor de hosting también te va a dar información. Lo fundamental es tener localizado el backup, saber cuál es la copia y hacer un restore, una restauración del contenido del día más, en el último día en el que la web estaba completa, y preguntarle a mi proveedor de hosting o confiarlo a una herramienta de seguridad, ¿no? Que me escanee dónde están los ficheros. Pero bueno, yo preguntaría al proveedor de hosting porque normalmente te da un consejo bastante útil. Pues mira, es que tienes esto sin actualizar y te lo hemos avisado 5 veces y no nos has hecho caso. Ahí lo tienes, actualízalo y con eso ya lo tienes. Esos serían los primeros casos. Localizar la copia de seguridad, saber cuál es la última copia buena, llamar a mi proveedor de hosting y bueno, si tienes una herramienta de escaneo, pasar un escaneo para ver dónde están los ficheros infectados. Muy bien. Y una pregunta más. ¿Cómo podemos combatir el phishing? Bueno, yo esa pregunta ya la he contestado antes, pero bueno, vamos a ser más específicos, ¿no? Formación. A los empleados y empleadas hay que darles formación sobre cómo detectarlo y cómo ponerlo en marcha. Pero no solamente eso. No se trata solo de detectarlo, se trata también de denunciarlo internamente. Oye, estoy recibiendo phishing de este dominio. ¿Vale? Entonces, hay alguien dentro del departamento de seguridad que va a establecer una regla de correo para no volver a recibir correo de ese dominio en particular. Después, tenemos que tener, esto va en cadena, ¿no? Porque si alguien abre un documento de phishing, ese ordenador ya está en peligro. Entonces, también se solucionan los ataques de phishing teniendo muy buen aislamiento de los equipos, de la red. Estemos trabajando de forma distribuida desde nuestras casas o trabajemos en una oficina con un antivirus actualizado en cada uno de los equipos. Pero lo cierto es que el punto fundamental es que la gente sepa pasar el ratoncito por encima de cada uno de los enlaces cuando es sospechoso, porque oye, yo no he pedido nada al BBVA, incluso en el móvil, ¿no? Que te llegan los mensajitos, haz clic aquí para restablecer tu contraseña. No. Jamás hagamos clic en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pasar, por ejemplo, el ratón por encima de cualquier enlace para ver el enlace real que aparece debajo y ver si coinciden. Fijarnos muy bien en la dirección de email de la persona que nos lo envía y en las cabeceras del correo si realmente no es un redireccionamiento, si es esa la dirección real. La verdad es que con 4 o 5 pautas podemos descartar la grandísima mayoría del phishing y solo quedaría el que es muy profesional y lo hace también que es prácticamente imposible de detectar. Formación y
lo que decía antes, el plan de seguridad actualizado. Si pasa esto, ¿cómo se actúa? ¿Cómo actúa cada uno de los miembros de la compañía? ¿Cómo se aísla el equipo infectado y cómo se desinfecta sin que afecte al resto de la compañía? Bien. Y yo creo que va a ser la última por mi parte, desde luego. En caso de ser atacado, ¿cómo puedo saber de quién es la responsabilidad? ¿Y Bueno, y qué error se ha cometido, quizá? Bueno, primero la bueno, responsabilidad. bueno, a ver, primero, yo digamos que estoy hablando desde el punto de vista del proveedor de hosting. Por lo tanto, entiendo que me estás preguntando sobre si mi web está infectado o mi comercio electrónico. ¿Es correcto? Si ha sido atacada, de Sí. alguna forma, claro. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, si no tienes un experto informático de seguridad en tu compañía, tienes que confiar en tu proveedor de hosting. Y si no, por cualquier razón, quieres una segunda opinión o tercera opinión, hay software online, compañías de servicios que se dedican a esto. Es que normalmente es donde esté alojada la web, donde está la mayor cantidad de información. Pero luego hay compañías como, por ejemplo, Sucuri, se escribe tal y como suena, SUCURI, que es una empresa con la que colaboramos nosotros, que si el cliente no tiene los conocimientos suficientes para poder desinfectar un sitio, ellos lo hacen por ti. Y además te dicen cuál ha sido la puerta de entrada. Y además te dicen cómo solucionarlo para el futuro, evitarlo. Los proveedores de hosting en este caso es quien te daría la clave de por dónde ha sido el ataque si tú no tienes esos conocimientos, porque esa es la gran realidad. La mayoría de los clientes que llaman a un proveedor de hosting es que no saben. Entonces, estás delegando esa confianza de forma total a tu proveedor de hosting. Y ahí tienes dos opciones. Esa, que sea tu proveedor de hosting quien esté gestionando esto, cosa que yo recomiendo 100% si trabajas con gente seria. Y otra que es utilizar servicios externos. Pero si tú sabes de seguridad, ya sabes lo que hay que hacer. Por lo tanto, nos centramos en esas dos primeras soluciones. Hay soluciones de seguridad que valen 30 euros y las hay que valen 500. No mucho más, ¿vale? Hablo de servicios online generales. Luego, yo recomiendo fervientemente que cada una de las empresas que nos esté escuchando en este momento tenga o un departamento de seguridad o una persona con conocimientos de seguridad a la que se pueda acudir cada vez que tenemos una duda. Muy bien. Pues yo creo que no ha entrado ningún... Creo que lo has hecho fantásticamente bien, José Ramón. La prueba es Muchas que gracias. no nos trasladan todos los que han asistido. No, parece que no han trasladado preguntas al público en general. Sí que me han trasladado alguna en privado, ¿vale? Muy Pero sí que bien. así que yo creo que el resultado ha sido de lo más exitoso. Ha sido una sesión fantástica y sobre Muchas todo lo que gracias. hemos comentado, muy práctica y muy para que cuando volvamos a nuestros puestos de trabajo sepamos muy bien a qué nos estamos enfrentando y cómo podemos efectivamente mejorar la seguridad de los equipos, quiero decir, y de nuestras empresas. Así es. Muy bien. Mm, Muchas mm. gracias. Muchas gracias Muchas por gracias. dejarnos Nada, participar. Muchísimas nada. gracias. Gracias a vosotros y gracias por acompañarnos a todos los que habéis estado aquí y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.